El día de la muerte de mi esposo, mis 4 hijos acorralaron a mi niña en el baño. La vi sangrando en el piso frío y fue ahí que la viuda triste murió dentro de mí. Lo que nació en su lugar, ellos nunca podrían imaginarlo. Ay, mis queridos, qué bueno que vinieron a hacerme compañía en esta tarde tan agradable aquí en Aguascalientes. Pasen, pasen, pónganse cómodos. Estaba justamente aquí terminando de hacer mis antojitos para vender en el tianguis de mañana. El olor del queso dorándose en el comal ya está llenando toda la casa. Deben estar sintiéndolo, ¿verdad? Ese olor me calma, ¿saben? Me hace recordar que la vida continúa incluso después de todo lo que uno pasa. Mi nombre es Hortensia. Hortensia Magdalena de Sousa Ribeiro. Tengo 75 años bien vividos, sufridos, pero bien vividos. Nací y me crié aquí mismo, en esta tierra de Aguascalientes, donde el chile es rey y la gente tiene el corazón caliente como el sol del mediodía. Aguascalientes es mi raíz. Siempre fue, siempre será. Salí de aquí por un tiempo, pero volví. La tierra de uno jala, ¿no? Jala el alma de vuelta al lugar donde pertenece. Hoy paso mis días entre la cocina y el tianguito de la plaza central. Todos los sábados por la mañanita, antes de que el sol caliente demasiado, pongo mi puestecito debajo de aquel mezquite viejo que todos conocen. Vendo mis gorditas, mi pan de elote, mis polvorones sequitos que se deshacen en la boca. Antes de continuar, necesito hacerles un pedido a todos ustedes. Suscríbanse al canal ahora. Estamos intentando llegar a la meta de 1000 suscriptores aquí en Memorias de las Abuelas, y estaremos inmensamente agradecidos con esa actitud de gratitud de ustedes. Ahora vamos a volver a la historia. La gente de aquí ya sabe, ya viene buscando a doña Hortensia. ¿Dónde están las gorditas de doña Hortensia?, preguntan. Y yo me quedo ahí toda orgullosa, conversando con uno y con otro, escuchando las historias de la gente, contando las mías cuando alguien quiere oír. Esta tradición de hacer antojitos la aprendí con mi suegra, que Dios la tenga. Ella era una mujer dura, pero me enseñó a amasar la masa con cariño, a sentir el punto exacto de la masa, a no tener prisa. Los antojitos hechos con prisa no sirven, Hortensia, decía ella, y yo guardé eso para toda la vida. Después que mi esposo falleció hace 20 años ya, hacer antojitos se volvió mi terapia. Mis manos necesitaban ocupación, si no la cabeza se iba a lugares muy oscuros. Desde la ventana de mi cocina veo el patio donde mi hija Celina plantó un árbol de granada cuando era jovencita. Hoy ese árbol está enorme, cargado de fruta en la época correcta. Celina viene todas las semanas a visitarme, trae a los nietecitos para cosechar granadas y ensuciarse todos. Ella vive en Guadalajara ahora, hizo su vida allá, pero nunca me abandonó. Es mi compañera, mi fuerza, mi razón de haber seguido adelante. Saben, mis queridos, tengo una historia para contarles hoy. Una historia que guardé por mucho tiempo aquí dentro del pecho, que dolía demasiado para hablar. Pero ahora, con esta edad, siento que necesito sacarla. Necesito que sepan que la vida a veces nos juega unas bromas terribles, pero que uno puede salir adelante. Sí puede. ¡Ay! Y antes de comenzar a contar, quería pedirles algo especial a ustedes que me están escuchando ahora. Díganme aquí en los comentarios de qué rinconcito de México me están viendo, o quién sabe si de otro país, ¿no? El mundo es grande. Y cuéntenme también qué hora es ahí donde están. ¿Me encontraron por la mañanita tomando ese cafecito rico o ya es nochecita y están descansando después de un día cansado? Me encanta saber de estas cosas, ¿saben? Me hace sentir cerquita de ustedes, aunque estemos lejos. Cada comentario que leo calienta mi corazón de abuela. Así que cuénteme, ¿sí? Vamos a hacer que esta cadena de cariño atraviese todo México. Bueno, voy a tomar mi taza de café de olla aquí y vamos conversando. La historia que tengo para contar comienza allá atrás, en mi infancia, en esta misma tierra donde piso hoy. Pero antes de hablar de lo que pasó aquel día terrible, necesito contarles de dónde vine, cómo era mi vida antes de que todo cambiara.
Nací en 1950 en una casita de adobe allá por los lados del camino que va para Calvillo. Mi papá se llamaba Teodoro, un hombre alto, de manos callosas y corazón blando como mantequilla al sol. Trabajaba en el campo de otros, de sol a sol, plantando y cosechando lo que no era suyo. Mi mamá, doña Esperanza, era lavandera. Lavaba ropa para los hacendados ricos de la región, tallando en el lavadero hasta que los dedos quedaban en carne viva. Pero ella nunca se quejaba, no. Decía que trabajo honesto nunca avergonzó a nadie. Éramos 5 hermanos. Yo era la de en medio, la que nadie notaba mucho. Estaba Gerardo, el mayor, que ayudaba a mi papá en el campo desde chiquito. Estaba Odelia, que era la más bonita y soñaba con irse a la ciudad grande. Después venía yo, Hortensia, siempre callada en mi rincón, y los 2 más chicos, Anselmo y Lucinda, que vivían haciendo travesuras y recibiendo nalgadas de mi mamá. Nuestra casa era sencilla, de piso de tierra y techo de lámina, que goteaba cuando la lluvia era muy fuerte. Tenía 3 cuartos nomás: cocina con estufa de leña, el cuarto de mis papás y el cuartito donde nosotros 5 dormíamos amontonados en 2 camas de madera. En el invierno nos apretábamos para calentarnos. En el verano era un sufrimiento, pero no conocíamos otra vida, entonces no nos quejábamos. El patio era nuestro reino. Había un nopal que daba tunas hasta no aguantar más, y mi mamá hacía unas enchiladas rojas que hasta hoy siento el olor cuando cierro los ojos. Había también unas gallinas flacas que tratábamos con sobras de comida y un perro callejero llamado Chispa, que nos seguía a todos lados. Mi infancia fue dura, pero fue dulce también, ¿saben? No teníamos nada, pero teníamos amor. Mi papá llegaba del trabajo molido de cansancio, pero siempre encontraba un tiempito para sentarse en el corredor y contarnos historias. Contaba de la llorona que rondaba los ríos, del chupacabras que asustaba el ganado, de las brujas que se convertían en bolas de fuego. Nos quedábamos con los ojos como platos, muriéndonos de miedo y con ganas de oír más. Mi mamá era más seria, pero su amor aparecía de otras formas. Se despertaba antes que todos para hacer el café con pan dulce, dejaba nuestra ropa siempre limpia, aunque estuviera remendada, y cuando alguno de nosotros se enfermaba, no se apartaba ni para dormir. Una vez me dio una fiebre tan fuerte que estuve delirando 3 días seguidos. Mi mamá pasó esos 3 días sentada a mi lado, rezando el rosario y bañándome con paño mojado. Cuando la fiebre bajó, lloró de alegría e hizo promesa a la Virgen de Guadalupe. Estudiábamos en la escuelita del pueblo, un salón solo con todos los grados mezclados. La maestra era doña Eugenia, una mujer flaquita de lentes fondo de botella que tenía una paciencia de santa. Me gustaba estudiar, me gustaba leer las historias de los libros viejos que nos prestaba. Soñaba con ser maestra también algún día, pero la vida tenía otros planes para mí. Con 11 años ya ayudaba a mi mamá en el lavado de ropa. Mis manos de niña tallaban las piezas más ligeras mientras ella cuidaba las sábanas pesadas. El jabón de Sosa raspaba mi piel, pero yo aguantaba callada. Era mi obligación ayudar, lo sabía. Las tardes de domingo, cuando no había trabajo, íbamos a la placita del pueblo. Los niños jugaban fútbol con balón de trapo. Las niñas jugaban a la ronda, a brincar la cuerda, a las casitas debajo de los mezquites. A mí me gustaba quedarme observando más que participar. Siempre fui así, más de mirar que de hablar. La iglesia era el centro de todo. Todos los domingos mi mamá nos arreglaba con la mejor ropa que teníamos y nos llevaba a misa de las 7. El padre Ignacio era un hombre viejo, de voz atronadora, que hablaba de pecado y redención, como si estuviera contando la historia más importante del mundo. Yo prestaba atención a cada palabra, me parecía bonito todo ese ritual, las velas encendidas, el olor del incienso, los cantos en latín que nadie entendía, pero todos encontraban bonitos. Fue en esa época que empecé a soñar con el futuro. Imaginaba que algún día iba a tener una casa propia con piso de cemento y techo que no goteara.
Imaginaba que iba a tener hijos y les iba a dar todo lo que yo no tuve. No sabía todavía que el futuro me iba a jugar bromas tan crueles. Cuando cumplí 12 años, mi papá se enfermó. Una tos que no pasaba, un cansancio que fue aumentando. Trataba de esconderlo, seguía yendo al campo, pero veíamos que ya no era el mismo. Mi mamá se quedaba callada, pero yo la cachaba llorando a escondidas. A veces la vida ya me estaba enseñando que la felicidad era cosa prestada que uno aprovechaba mientras duraba. El tiempo fue pasando y la vida me fue llevando. Me casé a los 19 años con un muchacho que conocí en la fiesta de la Virgen de Guadalupe del pueblo vecino. Se llamaba Rigoberto. Era hijo de un pequeño ranchero de la región. Gente sencilla, pero trabajadora. Rigoberto tenía una sonrisa amplia y manos grandes que prometían protección. Me sacó de la casa de mis papás y me llevó a vivir en un ranchito que su papá le dio de regalo de bodas. Los primeros años fueron buenos. Trabajamos juntos, construimos juntos, soñamos juntos. Fueron naciendo los hijos uno tras otro. Primero vino Ramiro en 1975, después Adolfo 2 años después. Después Valentín y por último César. 4 hombres, 4 muchachos que crié con todo el amor que tenía en el pecho. Amamanté a cada uno, los arrullé a cada uno, pasé noches despierta cuando se enfermaban. Pensé que estaba construyendo una familia. Pero saben cómo es, mis queridos. A veces uno planta amor y cosecha espinas. Los muchachos crecieron y fueron cambiando. Tal vez fue culpa mía que los consentí demasiado. Tal vez fue culpa del papá que trabajaba tanto que casi no tenía tiempo para enseñarles. Tal vez fue el mundo mismo que va moldeando el carácter de las personas de una forma que uno no controla. El caso es que mis 4 hijos se fueron volviendo hombres duros, interesados, con un brillo de codicia en la mirada que me daba escalofríos. Peleaban entre sí por cualquier tontería. Peleaban por pedazos de tierra, por ganado, por dinero. Rigoberto fue expandiendo el rancho a lo largo de los años, trabajando como un condenado. Y mientras más crecía el rancho, más los muchachos le echaban el ojo. No veían el sudor del papá, veían solo lo que podían heredar. Cuando tenía 36 años, después de haber pensado que ya no iba a embarazarme más, vino la sorpresa. Celina, mi niña, mi flor del desierto, que nació cuando menos lo esperaba. Fue un parto difícil. Casi muero, pero cuando pusieron a esa criaturita en mis brazos, supe que había valido cada segundo de sufrimiento. Celina era diferente de los hermanos. Desde chiquita tenía una dulzura, una luz en los ojos que me recordaba a mi papá. Le gustaba estar cerca de mí en la cocina, le gustaba escuchar historias, le gustaba cuidar los animalitos del patio. Y su papá, ay Rigoberto, se derretía por ella. Después de 4 hijos hombres, tener una niñita fue como recibir un regalo de Dios. Pero toda esa adoración del papá por Celina no les cayó bien a los hermanos. Los celos fueron creciendo despacito, como mala hierba. Hacían comentarios malvados cuando el papá no estaba escuchando. La llamaban la consentida, la preferida de papá. Yo trataba de separarlos, trataba de explicar que el amor de padre no es pastel que se divide en pedazos iguales, pero no querían entender. Cuando Celina cumplió 18 años, Rigoberto anunció que iba a dejarle una parte especial de la herencia a ella. Una porción de tierra con manantial, la más valiosa del rancho. Lo dijo delante de todos en una comida de domingo. «Esta tierra es de mi Celina», dijo, golpeando la mano en la mesa. «Ustedes 4 van a dividir el resto, pero esta parte es de ella». Mis queridos, tenían que ver la cara de mis hijos ese día. Sus ojos se oscurecieron. Ramiro, el mayor, apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Adolfo escupió una risa seca. Valentín y César intercambiaron una mirada que me heló la espalda. En ese momento, sentí que algo muy malo se estaba sembrando. Después de ese día, el trato de los muchachos con Celina cambió. Ya no era solo celos, era hostilidad. Dejaron de hablarle bien, respondían con grosería, se empeñaban en excluirla de las conversas. Celina, pobrecita,
No entendía bien qué estaba pasando. Todavía trataba de acercarse a los hermanos, todavía trataba de ser amable, pero ellos la trataban como una intrusa. Hablé con Rigoberto sobre eso. Le pedí que interviniera, pero él estaba muy ciego por el trabajo. Cosas de hermanos, decía, déjalos que se arreglen. Pero yo sabía que no eran cosas de hermanos. Yo veía el odio creciendo en los ojos de mis hijos y me sentía impotente para parar esa tormenta que se formaba. Celina tenía 19 años cuando Rigoberto falleció. Fue de repente un infarto fulminante. Un día estaba trabajando en el rancho, al otro día estaba en un ataúd. El dolor que sentí fue tan grande que pensé que iba a morir con él. 36 años de matrimonio, 36 años durmiendo al lado del mismo hombre y de repente el vacío. El velorio fue en el rancho mismo. Vino gente de todos lados para despedirse de Rigoberto. Era respetado en la región, conocido como hombre serio y trabajador. Pero yo apenas podía prestar atención a los pésames. Miraba a mis 4 hijos y no veía tristeza en sus ojos. Veía cálculo, veía expectativa. Estaban contando las horas para que terminara el entierro y poder hablar del testamento. La única que lloraba de verdad, agarrada de mi brazo, era Celina. Amaba al papá con ese amor puro de hija menor, de hija que fue protegida. Y vi, mis queridos, vi claramente, mientras ella lloraba, a los hermanos mirarla con un desprecio que me cortó el alma. En el panteón, mientras echaban tierra al ataúd de mi esposo, Ramiro se acercó a mi oído y susurró: «Usted sabe que esa historia de la tierra con manantial no va a pasar, ¿verdad? Ningún juez va a aceptar esa payasada». No respondí. No tenía fuerza ni para respirar bien, pero ese susurro se quedó resonando en mi cabeza como una advertencia de lo que venía. Volvimos del panteón bajo una lluvia fina que parecía el cielo llorando junto conmigo. La casa del rancho nunca me pareció tan grande y tan vacía. Los parientes que habían venido al entierro se fueron poco a poco hasta quedar solo yo, Celina y mis 4 hijos. La empleada que ayudaba en casa se había ido temprano. No había nadie además de nosotros. El rancho entero parecía estar de luto. Las vacas mugían en el potrero con una tristeza que nunca había oído antes. Los perros se quedaron quietos todo el día, encogidos debajo del corredor. Hasta el viento parecía soplar más despacio, más pesado, cargando el peso de esa despedida. Yo estaba destrozada. El médico me había dado unas pastillas para aguantar el velorio y a esas alturas apenas podía mantener los ojos abiertos. Celina me ayudó a subir al cuarto. Me acostó en la cama, me cubrió con la sábana. «Descanse, mamá», dijo bajito, acariciando mi cabello con esa delicadeza que siempre fue suya. «Voy a bañarme para quitarme este lodo del panteón y ya regreso para quedarme con usted». Cerré los ojos. El medicamento me jalaba hacia un sueño pesado, pero una parte de mí resistía. Había algo malo en el aire de esa casa, lo sentía. Era como un olor a tormenta antes de que caiga el rayo, una inquietud en el pecho que ni el cansancio podía apagar. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez media hora, tal vez más. Lo que me despertó fue un ruido, un sonido apagado, como si algo pesado hubiera caído. Después, voces alteradas, voces masculinas, voces que conocía desde que eran lloros de bebé, pero que ahora parecían pertenecer a extraños. El corazón se disparó en mi pecho. Me levanté de la cama mareada, las piernas temblando, y fui tambaleándome por el pasillo. La casa estaba oscura, solo la luz del baño encendida allá al fondo. El ruido venía de allá, del baño que Celina usaba. La puerta estaba entreabierta. Una rendija de luz amarillenta escapaba al pasillo oscuro, y de esa rendija venían voces que me hicieron dejar de respirar. «¿Tú crees que te vas a quedar con la tierra del viejo, desgraciada?». Era la voz de Ramiro, escupida con un odio que nunca había oído antes. Una voz que no parecía humana, parecía un gruñido de animal herido. «No mereces nada. Eres una bastarda que apareció para robarnos lo que es nuestro». Me acerqué despacio, el cuerpo temblando tanto que tenía miedo de caerme. Cada paso era una eternidad. Por el hueco de la puerta
vi una escena que nunca más voy a olvidar mientras viva. Una escena que quedó grabada en mi alma como hierro caliente marca el cuero del ganado. Mis 4 hijos estaban ahí adentro, amontonados en ese baño pequeño. 4 hombres grandes, fuertes, criados con lo mejor que pude darles. Y en medio de ellos, acorralada contra el lavabo de mármol blanco, estaba mi Celina. Estaba encogida, los brazos tratando de proteger su cara, el cuerpo todo temblando como hoja al viento. La bata blanca que se había puesto para bañarse estaba arrugada, jalada, desalineada. El vapor de la regadera todavía flotaba en el aire, dejando todo empañado, como si estuviera viendo la escena a través de un velo. Pero veía cada detalle de esa crueldad. Adolfo sostenía su cara con una mano, apretando las mejillas con tanta fuerza que la piel se ponía blanca en los lugares donde los dedos se hundían. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de una rabia que no tenía explicación. «Mírame cuando te hablo», gruñía, escupiendo las palabras. «Vas a firmar la renuncia de la herencia. Vas a firmar y vas a desaparecer de nuestras vidas. Tú no eres nuestra hermana. Nunca lo fuiste». Celina trató de voltear la cara, trató de esquivar esa mirada de odio, pero él apretó más fuerte. Una lágrima rodó por su cara, mezclándose con el agua del baño que todavía mojaba su cabello. Valentín y César revolvían sus cosas en el mueble del baño. Abrían cajones con violencia, tiraban objetos al piso sin el menor cuidado. «¿Dónde están los documentos?», preguntaba uno de ellos con voz cargada de impaciencia. «El viejo debe haber dejado algo escrito, una escritura, un papel, cualquier cosa». «No tengo nada», Celina logró susurrar, la voz ahogada de miedo. «Se los juro, no tengo nada». Fue cuando Ramiro dio un paso adelante. Él era el mayor, el líder de esa jauría. Agarró el cabello mojado de Celina y jaló hacia atrás con violencia. La cabeza de ella fue aventada hacia atrás, el cuello expuesto, forzándola a mirar al espejo empañado sobre el lavabo. Vi el rostro de mi hija reflejado en ese espejo. Los ojos desorbitados de terror puro, la boca entreabierta tratando de jalar aire, el pecho subiendo y bajando con la respiración descontrolada. «Tú eres solo una muñeca rota», Ramiro susurró en su oído, y ese susurro me cortó más profundo que cualquier grito. Era el tono de voz más aterrador que había oído. Calmado, controlado, lleno de veneno. «Siempre lo fuiste. El viejo fue un idiota que se dejó engañar por esa carita de santa. Pensó que podía dividir lo que es nuestro por derecho, pero se acabó. Murió. Y ahora tú vas a aprender quién manda en esta familia». Yo quería gritar. Quería entrar ahí y arrancar a mi hija de ese infierno. Quería lanzarme sobre esos 4 y mostrarles que Madre Vieja también tiene fuerza. Pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en una mezcla de medicina y shock que no me dejaba reaccionar. Mis piernas se habían vuelto plomo, mi voz había desaparecido. Solo podía mirar impotente, mientras esos hombres que había cargado en el vientre trataban a su hermana como si fuera basura de la calle. Lo que pasó después fue rápido. Adolfo soltó su cara con un empujón brusco. El cuerpo de Celina fue aventado hacia un lado, desequilibrado. Trató de apoyarse en algo, las manos mojadas buscando algo para agarrarse, pero solo encontraron aire. La frente golpeó contra la esquina del lavabo de mármol. El sonido, ese sonido seco, hueco, de carne y hueso, encontrando piedra. Es un sonido que nunca voy a poder sacar de mi cabeza. A veces, de madrugada, todavía me despierto oyendo ese golpe. 20 años después, y todavía me atormenta. Celina cayó al piso frío del baño, como una marioneta a la que le cortaron los hilos. La sangre comenzó a escurrir del corte en la frente, rojo vivo contra su piel clara, manchando el piso blanco de un rojo que parecía extenderse sin parar. La bata blanca fue absorbiendo esa sangre, creando flores malditas en la tela. Y mis hijos se quedaron parados mirando. 4 estatuas de piedra. Ninguno se agachó para ayudar. Ninguno demostró una gota de remordimiento.
Ninguno tuvo la humanidad de extender la mano a su propia hermana sangrando en el piso. Ramiro soltó una risa seca que resonó en las paredes del baño. «¡Qué dramática!», dijo con un desprecio que me revolvió el estómago. «Levántate de ahí. No fue nada. Siempre fuiste demasiado delicada». Pero no fue solo eso. Antes de salir, se empeñaron en humillarla más. César, el menor, el que yo pensaba que era el más sensible de los cuatro, se agachó y agarró su cara por el mentón, forzándola a mirarlo hacia arriba, a su rostro. «Si le cuentas esto a alguien», dijo despacio, pronunciando cada palabra como una sentencia de muerte, «te acabamos de verdad y a la vieja también. ¿Entendiste? Nadie te va a creer, nadie. Tú eres solo la bastarda que robó la atención del viejo». Entonces salieron. Pasaron por encima del cuerpo de su hermana, como si fuera un obstáculo en el camino, un tapete sucio que no merecía atención. Escuché sus pasos bajando la escalera, pesados, despreocupados. Escuché las risas allá abajo, risas de hombres satisfechos consigo mismos. Escuché el ruido de vasos llenándose, el tintineo del cristal. Estaban brindando con el tequila del padre muerto, mientras la hermana sangraba en el piso del baño, celebrando una victoria que pensaban era segura. Me quedé parada en el pasillo por algunos segundos más, procesando lo que había visto. Todo mi cuerpo temblaba de una manera que no podía controlar. Las lágrimas escurrían por mi cara, sin parar, mojando el cuello de mi vestido negro de luto. Pero junto con el dolor, junto con el horror, junto con la vergüenza de haber criado a esos monstruos, otra cosa estaba naciendo dentro de mí. Rabia. Una rabia fría, calculada, diferente de todo lo que había sentido en la vida. Una rabia que no quemaba, sino que congelaba. Una rabia que me daba claridad en vez de cegarme. Esperé hasta estar segura de que estaban ocupados allá abajo, distraídos con la bebida y con su celebración podrida. Entonces me obligué a caminar. Cada paso era un esfuerzo inmenso, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. Pero di un paso, después otro, después otro. Entré al baño y cerré la puerta con seguro detrás de mí. El clic del cerrojo sonó como un juramento. El baño olía a sangre y a champú de manzanilla, una mezcla dulce y metálica que me revolvió el estómago. La luz amarillenta del techo iluminaba la escena de forma cruel, sin dejar sombras para esconder nada. Mi hija estaba encogida en el piso entre el lavabo y el excusado, ocupando el menor espacio posible, como si quisiera desaparecer. La sangre todavía escurría del corte en la frente, más despacio ahora, pero todavía manchando todo de rojo. La bata blanca había perdido toda su pureza, cubierta de manchas que parecían flores malditas floreciendo en la tela. Ya no lloraba. El shock había secado sus lágrimas. Los ojos estaban abiertos, pero vacíos, mirando la nada, como si el alma se hubiera ido y solo hubiera quedado el cuerpo ahí. Me arrodillé a su lado. Mis rodillas tronaron, mis piernas protestaron con un dolor agudo, pero me arrodillé. La edad ya no importaba, el dolor ya no importaba. Nada importaba además de mi niña ahí en el piso. Tomé una toalla blanca del gancho y comencé a limpiar la sangre de su cara con todo el cuidado que tenía. Despacio, con movimientos suaves, como si fuera de cristal y pudiera romperse todavía más. Ella no reaccionó, no se movió, no parpadeó. Era como estar cuidando una muñeca de porcelana. «Celina», llamé bajito, mi voz temblando. «Mi hija, tu mamá está aquí, tu mamá está contigo». Por un largo momento, nada pasó. Siguió quieta, los ojos fijos en algún punto del techo que yo no podía ver. Tuve miedo. Miedo de que hubieran roto algo dentro de ella que no tenía arreglo. Miedo de que mi niña llena de luz se hubiera apagado para siempre en ese baño frío. Entonces, despacio, muy despacio, volteó la cabeza y me miró. Y fue en esa mirada que vi lo más doloroso de toda mi vida. Más doloroso que perder a mi esposo, más doloroso que cualquier cosa que hubiera vivido. El brillo que siempre existió en los ojos de mi Celina se había apagado.
Esa luz de inocencia, de confianza en el mundo, de esperanza en el futuro, había sido arrancada a la fuerza por manos que debían proteger. Lo que quedó fueron 2 pozos oscuros de miedo, vergüenza y dolor. Ojos de alguien que tuvo el alma pisoteada. «¡Mamá!», susurró, y su voz era un hilo solo, casi inaudible. «¿Por qué me odian tanto? ¿Qué hice mal?». Mi corazón se hizo 1000 pedazos. No había respuesta para esa pregunta. No había explicación que tuviera sentido. ¿Cómo explicar que sus propios hermanos tenían corazones de piedra? ¿Cómo explicar que la sangre del mismo padre y de la misma madre podía generar personas tan diferentes? ¿Cómo decirle que no era su culpa, que nunca fue su culpa, que la maldad de ellos no tenía nada que ver con nada que ella hubiera hecho? «No hiciste nada, mi hija», logré decir con voz ahogada. «La culpa no es tuya, nunca lo fue». Me quedé ahí con ella en el piso de ese baño por un tiempo que no sé medir. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido 5 minutos, pudo haber sido toda la noche. El tiempo había perdido sentido completamente. Solo sostenía a mi hija en brazos, arrullándola como cuando era bebé, como cuando se despertaba llorando de madrugada, y yo le cantaba para que volviera a dormir, murmurando palabras que ni sé si tenían sentido. Promesas de protección, juramentos de amor, pedidos de perdón por no haber podido evitar aquello. Allá abajo, la risa de mis hijos subía por las escaleras como una burla. Estaban celebrando la muerte del padre que los crió, celebrando la humillación de la hermana que nunca hizo mal a nadie, celebrando porque pensaban que habían ganado, que habían puesto a todos en su lugar, que ahora se iban a quedar con todo. Cada risa era una puñalada en mi pecho. Cada carcajada me llenaba de una furia que iba creciendo despacio, como agua llenando un río después de la lluvia. Fue ahí que algo se rompió dentro de mí. O tal vez no se rompió, tal vez se acomodó como una pieza de rompecabezas que finalmente encuentra su lugar después de años perdida. La viuda triste que había bajado al panteón esa mañana, la mujer frágil que aceptaba todo callada, que siempre perdonaba, que siempre dejaba pasar. Esa mujer murió ahí en ese baño manchado de sangre. Lo que se levantó del piso era otra persona, una mujer que acababa de entender una verdad terrible. No se puede proteger a quien uno ama siendo débil. No se puede esperar justicia de quien no tiene conciencia. No se puede confiar en la bondad de quien no tiene bondad ninguna. Ayudé a Celina a levantarse. Limpié su cara con agua limpia. Peiné su cabello con los dedos. Puse una curita improvisada en el corte. Ella se dejaba manipular como muñeca de trapo, sin resistencia, sin voluntad propia. Mi niña, llena de vida, se había vuelto una cáscara vacía en cuestión de minutos. «Escucha lo que voy a decir», dije, sosteniendo su cara entre mis manos y mirando profundo en sus ojos. «No vas a contarle esto a nadie. Todavía no. Vas a fingir que no pasó nada, que te caíste en el baño y te golpeaste la cabeza. ¿Puedes hacer eso por mí?». Me miró confundida, sin entender. «Pero mamá, tenemos que...». «Confía en mí», interrumpí con una firmeza en la voz que me sorprendió. «Sé lo que estoy haciendo. Van a pagar por lo que hicieron, cada uno de ellos. Pero no ahora. Ahora tenemos que ser más listas que ellos. Tenemos que dejarlos creer que ganaron». No sé de dónde vino esa calma. No sé cómo logré pensar con claridad en medio de tanto horror. Tal vez sea verdad lo que dicen, que cuando uno llega al fondo del pozo, descubre fuerzas que ni sabía que tenía. Tal vez sea el instinto de madre, que es más fuerte que cualquier cosa en el mundo. Esa noche, después de que todos durmieron, me quedé despierta, mirando al techo del cuarto que había compartido con Rigoberto por 36 años. La cama parecía enorme sin él. El silencio de la casa parecía diferente, más pesado, más amenazador. Mi cabeza trabajaba como nunca había trabajado antes. Pensaba en todas las posibilidades, en todos los escenarios, en todas las salidas. Ir a la policía y contar que mis hijos adultos empujaron a la hermana en el baño. Iban a decir que fue accidente, que se resbaló en el piso mojado,
que yo estaba trastornada por el luto, que estaba imaginando cosas por las medicinas. No iba a servir de nada. La palabra de 4 hombres contra la de una vieja drogada con calmante. ¿Pedir ayuda a la familia? ¿Qué familia? Mis hermanos vivían lejos, tenían sus propias vidas, sus propios problemas, no se iban a meter en pleito de herencia rica. Iban a decir que lo resolviera entre nosotros, que era asunto de familia, que no era de su incumbencia. Fue entonces que vino un recuerdo, claro como agua de manantial. La casa de la sierra, la propiedad que Rigoberto había comprado años atrás allá por los lados de la sierra de Durango, cerca de Nombre de Dios. Una casa aislada en medio de la nada, rodeada de montaña y silencio y cielo azul. Y debajo de esa casa, aprovechando el desnivel del terreno, un sótano reforzado que Rigoberto había construido para curar queso asadero artesanal. Paredes de concreto grueso, puerta de acero pesada, aislamiento térmico para mantener la temperatura constante. Un búnker, prácticamente una prisión perfecta. La idea comenzó a formarse en mi mente como una semilla germinando en tierra fértil. Era una idea terrible, una idea que la Hortensia de antes nunca habría considerado ni en pesadilla. Pero la Hortensia de antes ya no existía. Había muerto junto con la inocencia de su hija en el piso frío de ese baño. Al día siguiente, bajé para el desayuno con el rostro sereno, lavado, casi tranquilo. Mis hijos estaban en la cocina grande, comiendo huevos con chorizo como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior hubiera sido solo una noche común. Cuando me vieron, tuvieron el descaro de preguntar cómo me sentía, si había dormido bien, si necesitaba algo. Dije que estaba mejor. Gracias por la preocupación. Dije que había pensado mucho durante la noche, que había reflexionado sobre todo y que tenían razón. La herencia tenía que dividirse entre los 4. Era lo más justo. Celina era joven, iba a hacer su vida de otra forma. Vi la sorpresa en sus ojos. No esperaban que fuera tan fácil. Ramiro hasta abrió una sonrisa de satisfacción, pensando que había ganado, que la vieja finalmente había entendido su lugar. Por cierto, continué, manteniendo la voz firme y casual. Su padre dejó una reserva de dinero en efectivo, una cantidad grande, de muchos años de ahorro. Está en la caja fuerte de la casa de la sierra. Creo que deberían ir a buscarlo antes de que alguien descubra que existe. La codicia es ciega, mis queridos, es sorda también. No deja a las personas pensar bien, no deja desconfiar, no deja hacer las preguntas correctas. No notaron el brillo en mis ojos. No notaron que la vieja frágil que pensaban conocer se había transformado en otra cosa completamente diferente. 2 días después, todo estaba arreglado. 2 días en que fingí normalidad, fingí debilidad, fingí aceptación. 2 días en que traté a mis hijos con la misma delicadeza de siempre. Les serví café, pregunté si estaban bien, actué como si nada hubiera pasado en ese baño. Les dije a los muchachos que necesitaba ir con ellos a la casa de la sierra, que solo yo sabía la combinación de la caja fuerte, que Rigoberto nunca había confiado en nadie más, ni siquiera en ellos, y que sin mí no iban a poder abrirla. Acordaron de inmediato, claro. Estaban tan ciegos por la codicia, tan ansiosos de poner las manos en ese dinero que ni existía, que acordarían con cualquier cosa que pidiera. Celina se quedó en el rancho. Dije que era mejor que descansara, que ese viaje sería muy cansado para ella en el estado en que estaba, con ese golpe en la frente todavía cicatrizando. Tú te quedas y cuidas la casa, mi hija, dije, abrazándola fuerte. Cuando vuelva, platicamos de todo. Me miró con esos ojos que todavía no habían recuperado el brillo y preguntó bajito. Mamá, ¿qué vas a hacer? Le sonreí, una sonrisa calmada de madre que sabe lo que está haciendo. Voy a resolver las cosas, mi hija. Confía en mí. En verdad, no quería que ella viera lo que iba a pasar. No quería que cargara ese peso junto conmigo. El peso ya era mío y lo iba a cargar sola. Salimos de madrugada antes de que saliera el sol. El cielo todavía estaba oscuro, con algunas estrellas tercas resistiendo la llegada del día. Me senté en el asiento de adelante del carro de Ramiro.
los otros 3 apretados en el asiento de atrás. El viaje hasta Nombre de Dios llevó unas 5 horas por carreteras de terracería que serpenteaban por la sierra, subiendo cada vez más, dejando la civilización atrás. Durante el camino, conversaban animados sobre qué iban a hacer con el dinero. Ramiro quería comprar más ganado. Adolfo hablaba de cambiar de carro. Valentín soñaba con un viaje al extranjero. César quería invertir en algún negocio en la ciudad. Hacían planes sobre planes, calculaban valores, dividían lo que ni siquiera tenían. Yo me quedaba callada, mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar. Mientras más subíamos, más el mundo se iba vaciando. Menos casas, menos gente, menos testigos. Los campos dieron lugar a montañas cubiertas de vegetación baja, de nopales y magueyes, de piedras antiguas que parecían vigilar nuestro paso. La casa de la sierra apareció así. Una construcción de piedra en medio de un valle, rodeada de montañas azuladas por la distancia. No había vecino en un radio de muchos kilómetros. El silencio ahí era tan profundo que uno oía su propio corazón latiendo. Oía el viento pasando por las hojas, oía los pájaros cantando a lo lejos. Rigoberto había comprado esa propiedad hace unos 15 años, soñando con transformarla en un lugar de descanso para cuando se jubilara. Va a ser nuestro refugio, decía. Un lugar solo nuestro, lejos de todo y de todos. Construyó la casa con todo cuidado, piedra por piedra, y debajo de ella, aprovechando el desnivel natural del terreno, hizo ese sótano especial. Se usaba para curar queso asadero artesanal, de ese que tarda meses en quedar en su punto. Rigoberto vendía a unos restaurantes finos de Guadalajara que pagaban bien por el producto. Las paredes eran de concreto reforzado para mantener la temperatura constante todo el año, ni muy frío ni muy caliente. La puerta era de acero grueso, pesada, con cerradura triple del lado de afuera. Rigoberto decía que era para proteger el queso de ladrones, pero la verdad es que le gustaba construir las cosas bien hechas. Una vez cerrada, esa puerta no se abría por dentro de ninguna manera. Mis hijos bajaron del carro ya mirando alrededor, evaluando todo con ojos de compradores. Esto también entra en la división. Oí a Adolfo comentando, calculando el valor del terreno. Debe valer una fortuna. No miraban la belleza de la sierra, la paz de ese lugar sagrado. No veían las montañas doradas por el sol de la tarde. No sentían el aire puro que llenaba los pulmones. Miraban solo pensando en cuánto podrían sacar de lucro, cuánto podrían vender, cuánto podrían ganar. La caja fuerte está allá abajo, dije, señalando la puerta de acero en el lateral de la casa, medio escondida por la vegetación. Vamos a tener que bajar los 4. Es pesado el dinero. Su padre decía que lo guardaba en barras de oro, creo. Nunca me quiso mostrar bien, pero dijo que era nuestra garantía para el futuro. Bastó mencionar oro, la palabra mágica. Los ojos de ellos brillaron como los de hienas ante carroña. Ramiro fue adelante, todo apurado, casi corriendo, ya imaginando qué iba a hacer con su parte. Los otros 3 siguieron, empujándose entre sí para ver quién llegaba primero a la escalera de piedra que bajaba al sótano. Yo fui al último. Bajé las escaleras despacio, con cuidado, como quien no tiene prisa ninguna. Cada escalón era un paso más cerca del fin de esa pesadilla que había comenzado en el baño del rancho. Cada escalón era un ajuste de cuentas. El sótano era oscuro y frío, como una cueva. Olía a queso curado y moho viejo, un olor fuerte que se pegaba en la garganta y no salía más. Las paredes de concreto eran gruesas, sin ventana, sin ninguna abertura además de la puerta y de una pequeña rejilla de ventilación en lo alto. Mis hijos entraron todos, mirando alrededor con las linternas de los celulares, buscando la caja fuerte que no existía. ¿Dónde está?, preguntó Valentín, ya impaciente, iluminando las esquinas vacías. Usted dijo que había una caja fuerte aquí. ¿Dónde está la caja fuerte, mamá? Yo estaba parada en la puerta, en el umbral de piedra. La luz de la tarde entraba por mi espalda, transformándome en una silueta oscura contra la claridad de afuera.
Mi mano derecha sostenía la manija de acero, sintiendo el metal frío contra la palma. Mi corazón latía calmado, mucho más calmado de lo que esperaba. No tenía miedo, no tenía duda, no tenía remordimiento, solo una certeza absoluta de que aquello necesitaba hacerse. La caja fuerte no existe, dije. Mi voz salió firme, clara, sin temblor ninguno. Una voz que yo misma no reconocía. El dinero no existe, el oro no existe, y la mamá que ustedes conocían tampoco existe más. Tardó unos segundos para que entendieran. Vi la confusión en sus caras, iluminadas por la luz débil de los celulares. Después vino la irritación. Después el comienzo del miedo cuando la ficha comenzó a caer. Ramiro dio un paso hacia mí, el rostro contorsionándose de rabia. «¿Qué broma es esta, vieja? ¿Qué estás haciendo?» No respondí con palabras, solo di un paso hacia atrás, saliendo del sótano hacia la luz del día y jalé la puerta de acero con toda la fuerza que tenía. El peso de la puerta ayudó, la gravedad a favor. Se cerró con un estruendo que resonó por las paredes de concreto como un trueno, como un juicio final. Giré la cerradura triple antes de que pudieran reaccionar, antes de que pudieran acercarse. El silencio duró 2 segundos, 2 segundos de incredulidad total. Después, los gritos comenzaron. Golpeaban la puerta con los puños, con los hombros, con todo lo que tenían. Los sonidos llegaban apagados por el acero grueso, pero aún así altos, desesperados. Gritaban mi nombre, gritaban groserías que nunca había oído de sus bocas, gritaban promesas y amenazas, pero esa puerta fue hecha para aguantar. Rigoberto había hecho bien la construcción, como hacía con todo. Me acerqué a la pequeña rejilla de ventilación que estaba en lo alto de la puerta. Era por ahí que el aire circulaba para no pudrir el queso, para mantener la temperatura correcta. Era por ahí que mi voz iba a llegar hasta ellos. «Ustedes sacaron la sangre de su hermana», dije, y esta vez mi voz tembló un poco, no de miedo, sino de emoción. La humillaron, la lastimaron, la amenazaron el día del entierro de su padre, el día en que más necesitaba cariño, de protección, de hermanos de verdad. «Mamá, por el amor de Dios», era la voz de César, el menor, el que siempre fue el más llorón. Fue solo una peleita. No hicimos nada grave. Se cayó, fue accidente. Nada grave, repetí, dejando que sus palabras resonaran en el aire. Yo vi todo. Estaba ahí mirando por la puerta. Vi a mis 4 hijos tratar a su hermana como un animal. Los vi apretarle la cara, jalarle el cabello, empujarla contra el lavabo. La vi golpearse la cabeza y caer sangrando. Y los vi reír mientras ella sangraba en el piso. Los gritos fueron aumentando. Trataban de argumentar, trataban de negociar, trataban de manipular. Usaron todas las armas que conocían, todas las tácticas que habían usado toda la vida para conseguir lo que querían. Intentaron la culpa. ¿Se va a arrepentir de esto, mamá? Intentaron la pena. Somos sus hijos, por el amor de Dios. Intentaron la rabia. Es una vieja loca, perdió el juicio. Intentaron el chantaje. Cuando salgamos de aquí, va a ver. Pero yo estaba sorda para todo aquello. La mujer que podían manipular, la madre que siempre perdonaba, que siempre daba otra oportunidad. Esa mujer ya no existía. Voy a dejar comida y agua suficiente para una semana, dije, señalando al rincón del sótano donde había dejado las provisiones 2 días antes, cuando vine a preparar todo. Hay una cubeta en la otra esquina. Es todo lo que van a tener. Usen el tiempo para pensar en lo que hicieron, para pensar en el tipo de hombres en que se convirtieron, para pensar si valió la pena. «¡No puedes hacer esto!», gritó Ramiro, la voz quebrándose de desesperación. «Esto es un crimen. Te van a meter presa. La policía te va a arrestar». «Tal vez», respondí con calma. «Pero ustedes van a tener mucho tiempo para pensar si valió la pena, si esa herencia era más importante que el amor de una familia, si unos pedazos de tierra y unas cabezas de ganado valían más que su propia hermana». Subí las escaleras de piedra sin mirar atrás. Detrás de mí, los gritos continuaban,
pero las paredes de concreto apagaban el sonido hasta transformarlo en murmullos distantes. Allá arriba, el sol de la tarde doraba las montañas de Durango. Un halcón planeaba en el cielo azul, haciendo círculos lentos, ajeno al drama que pasaba debajo de sus vuelos. Saqué la llave de la puerta del bolsillo de mi vestido, una llave pesada, de hierro antiguo que Rigoberto había mandado hacer especialmente. La miré por un largo momento, sintiendo el peso en las manos, el metal todavía tibio del calor de mi cuerpo. Después caminé despacio hasta la orilla del arroyo que pasaba cerca de la casa. El agua era cristalina, venida de los manantiales de la sierra, corriendo sobre piedras lisas con un sonido que parecía música. Me arrodillé en la orilla, sintiendo la tierra húmeda en las rodillas, y tiré la llave. La vi brillar por un segundo en el aire, girando, reflejando la luz del sol. Después golpeó el agua con un sonidito suave y se hundió, desapareciendo en la corriente para siempre. Volví al carro, encendí el motor y comencé el largo viaje de vuelta por las carreteras de terracería que serpenteaban por la sierra, bajando de regreso al mundo de los vivos. Iba a buscar a mi hija y comenzar una vida nueva, lejos de ese rancho maldito, lejos de los recuerdos, lejos de los monstruos que yo misma había criado y alimentado sin saber. 20 años ya pasaron desde aquel día, mis queridos. 20 años que parecen un siglo y al mismo tiempo parecen que fue ayer. Después de todo, Celina y yo no nos quedamos para ver qué pasó con ellos. Vendimos el rancho de Aguascalientes por un precio justo. Dividimos con la justicia lo que tenía que dividirse y seguimos adelante. El destino de esos 4 hombres en el sótano nunca lo busqué saber. Lo dejé en manos de Dios o de quien sea que cuide estas cosas. Algunas preguntas es mejor no hacerlas. Volví a Aguascalientes años después, cuando el polvo había bajado, cuando mi cara ya no era tema de conversación en la ciudad. Compré esta casita sencilla, donde estoy hoy, cerca del tianguis donde vendo mis antojitos. Celina, pobrecita, tardó mucho para recuperarse de lo que pasó. Hizo tratamiento con psicólogo allá en Guadalajara, donde se fue a vivir para estudiar. Fueron años difíciles de reconstrucción, de aprender a confiar de nuevo. Pero hoy está graduada. Tiene familia, tiene 2 hijos lindos que iluminan mi vida de abuela. Todos los sábados por la mañana pongo mi puestecito en el tianguis. Llego antes de que salga el sol. Arreglo los antojitos encima del mantel a cuadros que era de mi mamá, el que usaba los domingos especiales. Y me quedo ahí conversando con la gente que pasa, escuchando las novedades de la ciudad, compartiendo recetas. Hay gente que compra solo para tener una excusa de platicar conmigo. Hay gente que viene de lejos solo para probar mis polvorones. Me gusta. Me hace sentir útil, me hace sentir viva, me hace sentir parte de algo. Celina viene a visitarme todas las semanas, como ya conté. Trae a los niños, Pedrito de 8 años y Mariana de 5, y salen corriendo al patio para cosechar granadas y ensuciarse todos. Mariana es igualita a la mamá cuando era chiquita. Los mismos ojos grandes, la misma sonrisa que derrite el corazón. Cuando la miro, le agradezco a Dios por haber logrado proteger a mi hija ese día terrible. El esposo de Celina es un buen hombre. Se llama Tiago, es ingeniero, la trata como reina. Cuando los veo juntos, veo lo que un matrimonio debería ser. Cuidado, respeto, compañerismo, todo lo que pensé que había construido con Rigoberto antes de descubrir que nuestros hijos se habían transformado en monstruos. Mis días son sencillos ahora. Me levanto temprano, tomo mi café de olla, cuido mis plantas, hago mis antojitos. Los martes y jueves participo del grupo de tercera edad en el centro comunitario. Hacemos gimnasia ligera, jugamos dominó, cotilleamos un poquito de las novedades de la ciudad. Tengo amigas ahí que no saben mi historia y así lo prefiero. Para ellas soy doña Hortensia, la abuela de los antojitos, una señora tranquila que nunca tuvo grandes dramas en la vida. La verdad es que aprendí a hacer las paces con el pasado. No olvido. Nunca voy a olvidar mientras viva, pero ya no dejo que aquello me consuma. La rabia que me dominó ese día en la casa de la sierra
fue necesaria. Fue lo que me dio fuerza para hacer lo que necesitaba hacerse. Pero después que pasó, tuve que dejar esa rabia irse, si no me iba a comer por dentro, como comején come madera vieja. A veces, en las noches de insomnio, todavía pienso en ellos, en mis 4 hijos que cargué en el vientre, que amamanté, que crié con tanto amor y tanta esperanza. ¿Cómo salió tan mal? ¿Dónde fallé? Esas preguntas no tienen respuesta, lo sé. La mente de uno no acepta eso, se queda rumiando, rumiando. Pero con el tiempo aprendí a dejar esas preguntas quietas en el rincón. Lo que me consuela es mirar a Celina y ver que logró superarlo. Es una mujer fuerte hoy, mucho más fuerte que cualquiera de sus hermanos jamás fue. Su fuerza no es de músculos, es de alma, es de quien pasó por el infierno y decidió no dejar que el infierno definiera quién es. El domingo pasado, hicimos comida aquí en casa. Celina trajo pollo asado. Yo hice arroz rojo y frijoles refritos. Los niños corrieron por el patio todo el día detrás de las gallinas. A la hora del café, nos sentamos en el corredor para ver el sol ponerse detrás de la sierra, el cielo poniéndose naranja y rosa. Celina agarró mi mano y dijo: «Gracias, mamá, por todo». No respondí. No necesitaba. Nos miramos y todo estaba dicho en ese silencio. Es así como vivo hoy, mis queridos, con sencillez, con gratitud, con la certeza de que hice lo que necesitaba hacer para proteger a mi hija. No sé si lo que hice fue correcto a los ojos de Dios. No sé si me perdona, pero sé que haría todo de nuevo, cada paso, cada decisión. Porque madre es así. Madre se vuelve leona cuando tocan a sus cachorros, aunque los enemigos sean otros cachorros. Mis queridos que se quedaron conmigo hasta aquí, quería dejar algunas palabras que llevo en el corazón después de todo lo que viví. Saben, uno pasa toda la vida pensando que conoce a las personas, que conoce a los hijos que crió, al esposo que eligió, a la familia que construyó. Y de repente, en un día de luto, de dolor, las máscaras caen, y uno ve que algunos de los que más amaba tenían corazones llenos de oscuridad. Pero aprendí algo importante esa tarde en el baño del rancho. Uno no tiene que aceptar lo inaceptable. Uno no tiene que perdonar lo imperdonable. Y uno, principalmente, no tiene que quedarse con los brazos cruzados, viendo a quien ama ser destruido. Si estás pasando por una situación parecida, si conoces a alguien que está siendo maltratado por personas de la propia familia, yo digo, no te quedes en silencio. El silencio es el mayor aliado de quien hace el mal. Busca ayuda, busca protección, busca justicia. En cualquier lugar del mundo existen personas y organizaciones listas para ayudar a quien lo necesita. No estás sola. Descubrí que uno tiene una fuerza dentro de sí que ni imagina. Una fuerza que solo aparece cuando uno es empujado al límite. Cuando vi a mi hija sangrando en ese piso, podría haberme entregado a la desesperación, podría haberme hecho la víctima por el resto de la vida, pero elegí actuar, elegí proteger. Uno no elige la familia donde nace, ni siempre elige bien a las personas que entran en nuestra vida. Pero uno elige cómo reaccionar cuando esas personas muestran quiénes realmente son. Y reaccionar a veces significa tomar decisiones difíciles, decisiones que el mundo tal vez no entienda, pero que nuestra conciencia sabe que eran necesarias. Miro atrás y no siento orgullo de lo que hice, pero tampoco siento arrepentimiento. Siento paz. La paz de quien sabe que hizo todo lo que podía para proteger a quien necesitaba protección. Para ustedes que me escucharon hasta el final, muchas gracias. Gracias por prestarme este tiempito de su día, por dejar que esta abuela aquí cuente su historia. Son preciosos para mí, cada uno de ustedes. Ahora voy a pedirles un favor especial, ¿sí? Si esta historia tocó su corazón, si los hizo pensar, reflexionar, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita. Este gesto sencillo ayuda a que la historia de esta abuela llegue a más gente que tal vez necesite oír que no está sola. Y para quien se quedó hasta el final, quiero que escriban una palabra aquí en los comentarios. Fuerza, solo eso.
Fuerza para que yo sepa que entendieron el mensaje, para crear una cadena de apoyo entre todas las personas que ya pasaron por situaciones difíciles y sobrevivieron. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque cada comentario, cada suscripción, cada campanita activada es una forma de decir que historias como la mía importan, que el dolor de las mujeres que sufren en silencio merece ser escuchado. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.